El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:13 en la mañana, gracias. Seguimos, iniciamos la segunda hora de noticias. No lo olviden, Majestad Radio, 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través del canal 3 del sistema TVNet. Ya mismo estaremos enlazados con Majestad Televisión. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y en el canal de YouTube de Majestad Radio. Saludamos al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Bien, gracias, Fabricio. Un poco preocupado permanentemente por la situación del país, ¿no? Pero también en general América Latina y lo que acaba de pasar en Haití. Mi saludo solidario al pueblo haitiano. Yo cuando era presidente de UNASUR en el 2010 ocurrió el terrible terremoto en Port-au-Prince, pero menos fuerte que este, fue 7 en escala Richter, este es 7.2, pero fue más cerca de centros poblados y la destrucción fue enorme. Y vi la magnitud de la tragedia, ¿no? Entonces, si de nuevo que le vuelva a pasar eso en 11 años al país más pobre de América Latina, es realmente grave. Mi abrazo solidario al pueblo haitiano. Cuando ocurrió el terremoto anterior, 2010, me decía usted antes de empezar la entrevista, la comunidad latinoamericana se movilizó, Ecuador justamente brindó apoyo al pueblo haitiano en aquella ocasión. Mucho. Yo era presidente de UNASUR, visité la zona de desastre, y cuando se quiere ayudar hay que hacerlo bien, porque muchos ayudan para tocar la trompeta como los fariseos en el Evangelio, ¿no? Anunciando lo bueno que son. Y muchos quitan más de lo que dan si la ayuda es mal orientada. Haití, de hecho, ha sido destruido por fuerzas internas, obviamente, pero también por fuerzas externas. Un paternalismo, la ayuda de países por medio de sus ONG. Alemania, por ejemplo, tiene ONG oficiales a través de las cuales encausa la ayuda, pero van con una visión paternalista, ¿no? Es que construyen institucionalidad, fuerzas internas, y el desarrollo es eso, ¿no? Es basarse en las fuerzas internas, no la ayuda externa. Eso debilitó mucho la gobernabilidad en Haití. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue preguntarle al gobierno. René Preval era el presidente, se salvó de morir de milagro porque se derrumbó la casa presidencial. Yo también vi aquello. Y le digo, bueno, ¿qué es lo que necesita? Mientras todo el resto mandaba fundas de comida y era un desorden total, Puerto Príncipe, él nos dijo, vea, tenemos que recuperar la producción, la provincia más productiva es Artebonita, ayúdennos a reconstruir caminos, a reconstruir infraestructura. Y mandamos una unidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Artebonita, y después yo visité lo que habían hecho, recuperado caminos, puentes, escuelas. Créanme, Fabricio, créanme ecuatorianos, por donde pasaban nuestros soldados, la población de Haití los aplaudía en Artebonita. Y ayudamos mucho a esa región y después dejamos los equipos, las volquetas, los tractores, capacitamos a haitianos para que sigan manejando esos equipos, y eso fue fundamental para que el gobierno haitiano tenga capacidad de continuar haciendo obras públicas. Hay que saber ayudar. Acá, por ejemplo, me comparten una referencia que yo no la sabía. Vean ustedes uno cómo ignora determinados aspectos. Lo había publicado este fin de semana el portal de BBC Mundo. Haití tuvo que pagar una multa de durante 122 años, una indemnización a Francia por su independencia, incluyendo un pago por la liberación de los esclavos. Esto realmente es impresionante, economista. Pero por supuesto. Haití era la colonia francesa más próspera de todas sus colonias, productora de azúcar, pero en base de la esclavitud. Fue el primer país en lo que hoy conocemos como América Latina a independizarse, y no solo se conformó con aquello Haití, sino que ayudó a los demás países. Por ejemplo, recibió a Bolívar, le dio todo el apoyo con la condición de que liberen a los esclavos. Era tan poderoso Haití que invade luego de unos años a República Dominicana. República Dominicana es el único país de América Latina cuya fiesta nacional no es la celebración de la independencia de España, sino de la independencia de Haití, cuando lograron liberarse de la población haitiana. Y hay una serie de sucesos, entre ellos esa terrible deuda. ¿Cómo se cobraban esas deudas? Con los barcos de guerra. Me decía, bueno, ya, no podemos seguir continuando la guerra en Haití, nos cuesta mucho, es más barato darte la independencia, pero nos pagas.
y le mandaban los barquitos de guerra al frente de las costas haitianas para decir, si no pagas, pues te destruimos la capital a cañonazo. Y así obligaron a pagar por su independencia a Haití, en lugar de Francia a compensar a Haití. Después de tantos años de esclavitud y explotación, Haití tuvo que pagar a Francia, pero así era el orden mundial. Y menos clamorosamente brutal, pero todavía brutal, continúa siendo ese orden mundial, porque hay tremendas injusticias que si quiere las hablamos a lo largo de esta entrevista. Claro que sí. Bueno, dejemos de lado ese tema. Nos hemos sumado igualmente a la solidaridad al pueblo haitiano. Veamos qué pasa en esta semana. Hoy amanecimos con esta noticia de una mortandad horrorosa y una cantidad igualmente de heridos y de destrucción en ese país. Hablemos de lo que está pasando acá en el Ecuador. A ver, yo le quiero hacer una referencia a lo que dijo el último fin de semana o en las últimas horas el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio. Dice que usted desde Bélgica va a dirigir el juicio político contra Pablo Celi. A mí me gustaría su reflexión frente a esto que dijo el día viernes a propósito de lo que va a pasar hoy en la Asamblea Nacional, economista. Se le olvidó decir que lo voy a dirigir por medio de flujo sí. Mire, ya uno no sabe si reír o llorar, pero esa es la situación del país. ¿Se da cuenta a qué nivel hemos descendido? Antes era un debate mucho más profundo, de altura, preocupado de cómo salir de su desarrollo. Pues la mediocridad más barata, tratar de hundir al otro y llamar la atención con las acusaciones más absurdas. ¿Y quiénes están en las palestras? Los Villavicencio, los Balda, los Galo Lara. Ese es el país que queremos, por el amor de Dios. Ese es el país que merecemos los ecuatorianos. Con esa mediocridad nunca saldremos del subdesarrollo. Entonces, mire, Celi, todo el mundo sabía que era un corrupto, pero era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que era ilegal, que se había robado funciones. Pero la prensa, no nos engañemos, que nadie se agarra la vestidura ahora. La prensa, Trujillo, obviamente, Moreno, todo el espectro político, lo mantuvo ahí para que persiguiera a Correa. Pero todo el mundo sabía que era un corrupto. Hace casi 3 años. Su sobrina está preso en Estados Unidos y cantó todo con su socio, no me acuerdo cómo se llama, Barreto, algo así. E involucraba a su tío. Barrera, ¿no? Y es por la orden de los Estados Unidos que la fiscal Diana Salazar actúa y mete preso a Celi. Si no, continuara siendo contralor, porque era cómplice de Diana Salazar también, de tipos como Villavicencio, para perseguir al correísmo. Entonces, por favor, no nos engañemos. Solamente la verdad nos hará libres. Todo el mundo sabía que Celi era un corrupto, que no era legalmente contralor, pero lo mantuvieron ahí, ¿para qué? Para perseguir a Correa. ¿Y cuándo se supo que era corrupto Celi? ¿Se supo cuando él se autonombra contralor o antes ya se sabía que era corrupto, como usted lo dice, pero Fabricio, expresidente? Es que no solo nos han robado la verdad, sino el sentido común. ¿Cuántos años fue Celi brazo derecho de Poli? Si a Poli lo acusan de corrupción, lo condenan por corrupto, es que su brazo derecho no va a estar al tanto de todo. Entonces, para empezar eso, ¿pero por qué lo dejaron? Porque pactó con Trujillo, con Gustavo Larrea, que es muy cercano, con el gobierno Moreno, para que lo dejen ahí impune, siempre y cuando persiga a los correístas. ¿Para qué nos engañamos? Nos han robado hasta el sentido común. ¿Cómo podemos explicar que Poli sale por corrupto y su brazo derecho queda a cargo de la Contraloría? No tiene sentido, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto, y voy a retomar la primera pregunta. UNES, el correísmo, usted, expresidente, ¿tienen algún interés en este juicio político? Por supuesto que mucho interés. ¿Cuál es el interés que tienen ustedes? La justicia, pues, que se sepa que los corruptos siempre fueron ellos. Tenemos 4 años de difamación, infamia, sin pruebas. Lee usted Twitter, uno no sabe si reír o llorar, es una profunda tristeza. Jóvenes, Correa, pero contigo aumentó el narcotráfico, la delincuencia, el endeudamiento, contra toda evidencia. No son capaces de abrir la página web del Banco Central para que vean el endeudamiento era 38.5 a finales del año 2016. No son capaces de ver la estadística de homicidios cuando convertimos al país en el segundo más seguro de toda América Latina, solo por detrás de Chile. Bajamos la tasa de homicidios de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes a cerca de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, no son capaces de buscar la más mínima prueba y consumen toda esa basura que ha producido la prensa, estas malas autoridades, el trujillato. Por supuesto que nos interesa que el mundo sepa la verdad, que Ecuador sepa la verdad, que los corruptos siempre fueron ellos. Recuerden que Celi nos ha puesto juicio hasta para mal uso del avión presidencial. Recuerden la historia que armaron.
que hemos visitado varias veces paraísos fiscales, porque se viajaba en el Legacy y tenía que hacer escala en Cabo Verde, que resulta que es un paraíso fiscal, una isla al frente de África para de ahí llegar a Europa, porque no tenía suficiente alcance el avión. Pero todas esas monstruosidades se han creado y están en el inconsciente colectivo. Nosotros vamos a ir luchando para que la gente sepa la verdad y sepa que los corruptos siempre fueron ellos. Trujillo, Celi, Diana Salazar, la jueza Camacho, que acaba de liberar a los Isaías. Toda esa gente que fue expuesta ahí, mantenía ahí, solo para perseguir al correísta. Lo que sostiene Villavicencio es que la intención de fondo es insistir en el origen de Celi, que era un origen ilegal porque él se autonombró como contralor, y de esa manera mantener la tesis de que los informes de responsabilidad penal emitidos durante la administración de Celi no son válidos, y a partir de esa tesis desbaratar los procesamientos judiciales que emergieron justamente de esos informes de responsabilidad penal. ¿Es así, economista? Pero ¿qué validez van a tener los informes hechos por un delincuente? ¿Pero qué se puede hacer con eso? Otra cosa es botarlos a la basura, que se investigue lo que tenga que investigarse después, pero por gente honesta. Que puede ser que Villavicencio es un odiador corrupto, amigo íntimo de Celi, cómplice de Celi para persecución, y está preocupadísimo que se le rumba toda la patraña. Pero ¿qué es lo obvio que hay que hacer? Si demuestra que supuestamente el alguacil, el justiciero, era el corrupto, ¿no? El sinvergüenza. ¿Puede usted darle validez a esos informes? Es evidente que son también corruptos. Es evidente que se ha perseguido a gente inocente solo por odio político. Que le moleste eso a Villavicencio, lo único que demuestra es que ha sido siempre cómplice de Celi. Pero es obvio que hay que hacer eso. Ya, pero usted dice lanzar a la basura y hacer nuevos informes, o qué hacer, que la Contraloría, una Contraloría reorganizada, renovada, los vuelva a hacer, ¿o qué? Entendamos que no ha habido lucha contra la corrupción, ha habido persecución política sin parangón en la historia contemporánea del país. ¿Hasta cuándo nos engañamos? ¿Hasta cuándo nos roban no solo la verdad, sino el sentido común? Y con todo respeto a Fabricio, ahí tiene un gran rol la prensa. Cuando a mí me condenan en 17 días, justo antes de la inscripción para las elecciones, para impedirme inscribir como candidato, para impedirme regresar al país y hacerlo a Lazo presidente, ¿quién puede creer una patraña así? Anda a ver cuánto duran los juicios de casación. Años. Aquí en Europa dura más de un año. Abogados no lo podían creer. En 17 días laborales sacaron una sentencia para impedirme regresar al país y ser candidato, o incluso regresar al país sin ser candidato. Y cambiaba la historia del país. Entonces, entendamos, ¿no?, que lo que ha habido es una brutal persecución política, no lucha anticorrupción. ¿Y por qué esa persecución política? Porque fuimos los únicos que realmente nos atrevimos a cambiar el sistema. Durante 10 años gobernó el pueblo ecuatoriano. No gobernó Teleamazonas, Ecuavisa, El Universo, El Comercio. No gobernó la oligarquía quiteña, ecuatoriana. No gobernó la banca, no gobernaron las cámaras de comercio. Gobernó el que nos está escuchando, la familia de clase media, los pobres, las grandes mayorías del país. Y eso no perdona, pues, el poder fáctico en Ecuador. Y por eso la persecución. Dejemos de lado ese tema y le quiero preguntar, porque hoy estamos 16 de agosto. En 8 días el presidente Lazo cumplirá 3 meses en el poder. ¿Cómo evalúa usted estos casi 3 meses de Lazo en Carondelet, expresidente Correa? Yo creo que no hay ninguna sorpresa. Estamos viendo los que entendemos algo y conocemos algo tal vez más profundamente, la realidad política y lo que es el neoliberalismo. Estamos viendo lo que era de esperarse. Un programa de vacunación relativamente exitoso, sobre todo comparado con Moreno, que era un cero de la izquierda, pero a nivel económico absolutamente nada, y tan solo intentos de privatizar, por ejemplo, el Banco del Pacífico, ¿no? Por eso lo están desprestigiando. Ese es el neoliberalismo. Hay mucha gente que votó por Lazo y no sabe por qué votó. Votó por eso, por la no intervención del Estado. Esa es la filosofía neoliberal, el nuevo liberalismo. Quiere decir Estado mínimo, ¿no?, que no se meta en nada, no servicios públicos, privatizar hasta las piedras, privatizar hasta las camisas, porque el sector privado sí vale y el sector público no. No es ni lo uno ni lo otro, que el sector privado vale y el sector público no vale, o viceversa, el sector público vale y el sector privado no. Ambos son complementarios y es una sociedad subdesarrollada. Ambos tienen grandes problemas y hay que saber luchar contra esos problemas. Por ejemplo, el Banco del Pacífico está en manos del Estado. ¿Por qué? Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué lo quebró? Pues el sector privado. Se lo capitaliza, se lo sanea, se lo vuelve recontra rentable y ahora sí hay que privatizarlo. Ya basta de eso. Pero entendamos que por eso votó la ciudadanía. Entonces no ha habido sorpresas hasta aquí. Tal vez la sorpresa, algo de sorpresa, la improvisación. Yo sí creía que en su tercera campaña, y habiendo participado en los gobiernos de inicio de los 90, Guillermo Lasso iba a estar un poco mejor preparado para gobernar. Veo mucha improvisación, veo mucha novatada, mucha ingenuidad, pero en la parte económica
no hay ninguna sorpresa, esto va a continuar así. Ahora exigen que baje el precio de los combustibles, pero si votaron por eso, por la liberación de los precios. Eso es neoliberalismo, liberación, no de la pobreza, de los precios, de las utilidades, de los capitales, ¿no? Entonces, no va a pasar eso. Entonces, en eso no ha habido ninguna sorpresa. Tal vez la mayor sorpresa es la improvisación y la mediocridad de ciertos cuadros que tiene este gobierno. ¿Usted no cree, por ejemplo, que había que, de alguna forma, comenzar a discutir, a repensar la política de subsidios a los combustibles y tal vez hablar de la focalización de esos subsidios para los sectores que sí los necesitan? ¿No es este el momento de hacerlo? Por supuesto, pero en eso no está de acuerdo el neoliberalismo, entendamos eso. El neoliberalismo se basa en que somos iguales ante la ley y de ahí el sálvese quien pueda. Y creen que la igualdad es ser iguales ante la ley. Sí, el hijo de la campesina de Guamote puede ser igual ante la ley del hijo, con todo respeto, bueno, de alguien de la oligarquía ecuatoriana. Pero ¿qué igualdad de oportunidades es la realidad? Si quiere aplicar el liberalismo, por lo menos tengamos una igualdad de oportunidades algo decente, una distribución del ingreso algo decente. Mientras hay algunos que nacen en la azotea y otros en el subsuelo, ¿de qué igualdad de oportunidades estamos hablando? Entonces, por supuesto que es el momento de hablar de la focalización de los subsidios, en lugar de liberalizar o liberar, como quiera llamar, el precio. Pero en eso no cree pues, el Estado, el gobierno actual. No cree Guillermo Lasso. Entendamos que eso es el neoliberalismo. El sálvese quien pueda. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué usted no focalizó los subsidios de los combustibles, expresidente Correa? Porque estábamos trabajando en eso. Estábamos trabajando en una plataforma digital para que haya, ¿no?, con la cédula, no recuerdo exactamente el sistema, un cupo para todos los ciudadanos, y después de ese cupo, un subsidio extraordinario, consumo extraordinario, que se pague el precio internacional. No nos alcanzó el tiempo, pero también cada cosa que queríamos hacer, pues la memoria es frágil, Fabricio, ¿cómo lo satanizaba la prensa? Pues acuérdense el dinero electrónico. Me imagino que se va a referir a las cocinas de inducción, por ejemplo, que era un plan que apuntaba por ahí. Pero el dinero electrónico, ¿se acuerda que dijeron que era una moneda paralela? Que era, qué sé yo, acabar con la dolarización. Luego se la pasaron al sector privado y lo mataron el proyecto porque no le convenía a la banca. Mientras en otros países ya se está aplicando hace rato y el Fondo Monetario mismo está impulsando el dinero electrónico. Usted ha nombrado otro ejemplo, las cocinas eléctricas. Se agarraban un ciudadano insatisfecho con las cocinas eléctricas y como antropología, ¿no?, agarraba un cráneo y deducía cuál era toda la especie. Entonces decían, no sirvió para nada las cocinas eléctricas. Mire la refinería del Pacífico. 1.200 millones botados al agua. Claro, pues si no continuaron con la obra. Revise la declaración de Moreno en el año 2017, que decía que había 9 empresas interesadas en la refinería del Pacífico. Le alaron la oreja y ahí quedó el asunto para después echarle la culpa a Correa. Entonces, por supuesto, ¿no?, que es el rol de la prensa y de una oposición antidemocrática hizo mucho más duro tomar decisiones y avanzar, pero avanzábamos. Pero lo de la refinería del Pacífico terminó siendo plata. Lo de la refinería del Pacífico terminó siendo plata botada, expresidente Correa. Qué lástima que usted, un periodista honesto y algo informado, tenga ese criterio. No, pero le digo, en este momento eso no. ¿Para qué sirve en este momento el terreno? Si va a construir su casa, tiene los planos, tiene el terreno preparado, y botan a la basura por los planos. No a eso me refiero. En este momento, ese terreno, ¿para qué sirve? En este momento. Para una refinería, pero no la quieren hacer. Es que eso, por eso le digo. Es un boicot, pero no es que no sirve para nada. Son las obras tempranas de una refinería y la han boicoteado abiertamente para privatizar la comercialización de combustible y luego hacer a lo sumo refinerías privadas. ¿Por qué cree que liberan los combustibles cuando el petróleo estaba a la baja a inicios de este año? No era para generar ingresos. Perdían plata con eso, pero era para preparar la privatización de la comercialización de los combustibles, que ya está privatizada, y de las próximas refinerías si construyen alguna. Esa refinería del Pacífico es más que necesaria. Refinamos 30%, Fabricio. Refinamos 30% de nuestra producción diaria de petróleo. Producimos más o menos 500.000, 550.000 barriles por día. Nuestra capacidad de refinación está en 160.000 barriles. Ni siquiera podemos atender la demanda interna, importamos combustible. E incluso si no tuviéramos una sola gota de petróleo, no hay país que no se haya desarrollado sin petroquímica básica, y eso también era la refinería del Pacífico. Y tiene el ejemplo de países como Corea del Sur,
tardíamente desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo muy próximo para América Latina, que tiene 3 de las más grandes refinerías del planeta, 3 de las 10 más grandes. Tiene capacidad de refinación de más de 2 millones de barriles diarios y no tiene una sola gota de petróleo. Nosotros que tenemos una producción de más de 500.000 barriles y solo capacidad de refinación de 160.000, que vengan a decirnos que no necesitamos una refinería. Por el amor de Dios, que no insulten. Oiga, ya que estamos hablando del tema petrolero, el presidente Lasso hace pocas semanas sacó el decreto ejecutivo con la política petrolera. Y cito ahí 2 temas. El uno, plantean un horizonte muy ambicioso, llegar a una producción petrolera de 1 millón de barriles diarios. Yo no sé si eso se puede hacer en el Ecuador, 1. Y 2, volver a los contratos de participación y dejar la figura de prestación de servicios, materia de una renegociación que fue impulsada durante su gobierno. ¿Cómo ve esta política petrolera impulsada por el gobierno del presidente Lasso, expresidente Correa? Empecemos por lo segundo. Es la Feria de la Alegría. Darle de nuevo los campos a la empresa privada y ver si de favor nos da una propinita por ahí de vez en cuando. ¿Por qué serán los contratos de participación? Un asalto al Estado. Y cuando renegociamos soberanamente, patrióticamente, honestamente, y resulta que se invierten los papeles, se le paga una tarifa por la explotación a la empresa petrolera y el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano, se apropia de todo el excedente, ahí es que hay que cambiar los contratos. Esto es un asalto al pueblo ecuatoriano, pero es el neoliberalismo. Y sobre lo primero, por eso le decía, ¿no? Me sorprende la improvisación. Hablar que puede duplicar la producción petrolera es no saber lo que se habla. ¿Ya? Eso toma décadas, inmensas inversiones y se requiere más exploración. En una de las tantas imprecisiones, por decir menos, del presidente Lasso dijo que no se ha invertido en las últimas décadas, o sea, todos somos brutos y a nadie se le ocurrió invertir en exploración de más reservas. No, lo que falta es explorar el suroriente. Nosotros organizamos la ronda petrolera de exploración y hubo una serie de protestas del suroriente que hicieron que fracase esa ronda petrolera. Eso no es tan sencillo, pero habrá que explorar el suroriente. Solamente con nuevas reservas y con ingentes inversiones podríamos duplicar en un plazo más o menos razonable la producción petrolera. Decir lo contrario es no saber lo que se está hablando. Y del tema petrolero también se anunció una política minera. ¿Cómo ve usted esa política minera? Mire, debemos superar el ecologismo infantil si no nos salvemos de su desarrollo. Yo me considero ecologista, pero otra cosa es ser irresponsable, pues, creer que el buen vivir es la premodernidad y que el hombre es un estorbo, el ser humano es un estorbo en la naturaleza. No es como antes. El ser humano era lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Y nuestro principal desafío es superar la pobreza, superar ese es su desarrollo. Y para eso necesitamos nuestros recursos naturales explotados de forma socialmente responsable, ambientalmente responsable, y una de las inmensas oportunidades que tenemos es el sector minero. Yo no sé por qué nos ponemos sobre nuestros hombros cargas que no nos corresponden. No, Correa, te estás equivocando, los jóvenes altruistas que me están escuchando. La conservación del planeta es responsabilidad de todos, sí, pero son responsabilidades diferenciadas. Los que destruyen el planeta no son los pobres, es la opulencia. La pobreza también tiene efectos sobre el ambiente, contaminación del agua, sobre explotación de suelo, pero son los propios pobres los que sufren las consecuencias de esa destrucción ambiental. Usted mantiene la tesis. La opulencia te contamina todo el planeta, te crea calentamiento global y todos pagamos el costo de esa opulencia. Entonces, son responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y nuestra principal responsabilidad es sacar a nuestro país del subdesarrollo, y para eso necesitamos una explotación responsable de la minería. ¿Usted mantiene la tesis de que para salir que hay que ir al extractivismo para salir del extractivismo? Pero es que, sí, por supuesto, utilizar el extractivismo para salir de él. ¿Se puede hacer eso? Pero por supuesto, pues eso es lo que estábamos haciendo. Lo que pasa es que son políticas que toman 10, 15 años, había que continuarla haciendo, y Moreno destruyó todo, nos llevó 20 años atrás. Pero por supuesto, por ejemplo, con el programa de becas, movilizando esos recursos para acumular talento humano, que es la verdadera riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones no es el petróleo, no es el oro, no es el cobre, es el talento humano y colectivo, porque no es solo tener individuos, como colectividad tener un proyecto nacional, y lamentablemente nos faltan las dos cosas, que en los últimos años, en lugar de haber avanzado en aquello, hemos retrocedido.
En el ámbito tributario todavía no tenemos certezas de lo que va a proponer el presidente Lasso a la Asamblea Nacional. Hubo un anuncio que supuestamente el 24 de mayo se iba a mandar un proyecto de reforma tributaria. Bueno, todavía no está ese proyecto de reforma tributaria, pero se han dado decisiones. Por ejemplo, la semana anterior o hace 2 semanas anunciaron la eliminación del impuesto a la salida de divisas para los boletos aéreos para viajar al exterior. ¿Cómo le ve usted este tema vinculado al ISD? Déjame acabar la otra idea, porque es muy importante, es el futuro de nuestro país. Dejemos una novelería, no nos autoflagelemos. Somos un país en vías de desarrollo. La minería es una de las grandes oportunidades para su desarrollo. Y hay mucho mito. Toda mina contamina. Sí, toda actividad humana contamina. Pero con la buena minería se puede reciclar hasta el 99% del agua. Chile ya hace minería con agua del mar. Pero lo que en verdad contamina nuestras aguas, empezando por el Machancara en Quito, son las aguas servidas de las ciudades. Y para tener adecuado sistema de procesamiento de esas aguas servidas, se necesitan miles de millones de dólares que pueden venir precisamente de la minería. Hay mucho mito. El petróleo destruye la selva. Sí, tiene impacto en la selva, una hectárea, una torre, ¿no? Pero lo que destruye miles de hectáreas diarias en la selva es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Y para evitar que siga habiendo esa expansión se requiere alternativas de empleo, alternativas de ingresos, y para eso nos puede servir el petróleo. Seamos sensatos y hablemos con evidencia. Con respecto a la reforma tributaria, eso es lo que te digo, ¿no? Me sorprende la improvisación, también todo lo que ofreció. El primer día iba a poner a $35 el precio de sustentación del arroz, iba a resolver el problema de los bananeros, y en 100 minutos iba a sacar de su desarrollo al país, iba a mandar la reforma tributaria, 3 meses después no hay nada. Es una improvisación terrible. Y lo que hay es esta, perdóname, pero cantinflada del impuesto a salir visa, donde está todo al revés. Se están equivocando, lo vuelven a repetir una y otra vez. Que con el ISD a los pasajes aéreos, estando el ISD es el impuesto a la salida de divisas. Por cada dólar que sale hay que pagar un impuesto que sale de la economía ecuatoriana para proteger la dolarización y que los dólares queden en economía. Dicen que sacándole el impuesto a los pasajes aéreos internacionales, que eso nos cuesta de 8 a 10 millones de dólares anuales, se va a fomentar la producción y el turismo nacional. Es al revés. La gente va a poder comprar tickets para el extranjero y salir del país y va a gastar la plata en Miami, no en Ecuador. No es el que vive en Miami que compra un ticket para venir a Ecuador y le sale más barato. No, ese no paga ISD. Está todo al revés. Es el que está en Ecuador, que compra un pasaje para el extranjero, el que paga el ISD, y están facilitando que salga la gente para hacer turismo en Miami, por el amor de Dios. No entienden nada. Eso está totalmente equivocado. Lo último, expresidente Correa, para el día 28 de agosto está prevista la Convención de Revolución Ciudadana. ¿Cómo está preparada este encuentro? Finalmente será a través de lo que hoy se llama Fuerza Compromiso Social, es decir, el movimiento de ustedes es la Lista 5. ¿Cómo va a ser, digamos, la estructura de esta alternativa política? Tiene que ser la Lista 5, si por eso podemos hacer la convención. Gracias a Dios, pues el 2019 nos dieron espacio para participar. En el 2021 ya hubo una participación conjunta, podríamos decirlo así, con el compromiso de que nos iban a pasar el partido, porque la mayor fuerza política del Ecuador, llamada Revolución Ciudadana, nos robaron Alianza País ilegalmente, 3 veces impidieron inscribirnos, no tenemos partido propio, pues ya desde la convención del 28 de agosto ese partido propio va a ser Lista 5 y probablemente, esa debe ser una decisión de la convención, hasta le cambiemos el nombre a Revolución Ciudadana Lista 5, pero por supuesto que Lista 5, con esa convención ya va a ser finalmente, definitivamente, totalmente el partido de la Revolución Ciudadana. ¿Así se va a inscribir o a registrar en el Consejo Nacional Electoral? Claro, con el número 5 es obvio. ¿Qué nombre todavía está en discusión? ¿Partido o movimiento? Hay una corriente mayoritaria. Bueno, lamentablemente eso ya está inscrito así, Compromiso Ciudadano, un partido. A mí me gusta más la palabra movimiento, ¿no? Pero bueno, nos inscribiremos como partido y el nombre está por definirse, muy probablemente se llamará Revolución Ciudadana Lista 5. ¿A esta hora ya se sabe quién va a presidir este nuevo partido? Hasta el 20, hoy estamos, ayer fue la fiesta de la Asunción. Hoy estamos 16. Estamos 16, sí, que fue el 15, la fiesta de Asunción de la Virgen. Hasta el 20, de acuerdo al estatuto, es el plazo para presentar listas, se elige por lista, ¿no? Por lo menos era una lista encabezada por Marcela Guiñaga, la cual yo estoy apoyando. Si se presentan otras listas, pues ya la convención definirá qué lista ganará.
Pero por ahora hay una lista confirmada. No confirmada, digamos, conocida. Ya. Lista de Marcela Guiñado. Correcto. Veamos qué pasa el 28. Gracias por el tiempo, economista Correa. Gracias a usted, Fabricio. Averigüe bien lo de la Refinería del Pacífico, me preocupó mucho su comentario. No, lo que le digo es que ahora ya no, es que ahora ese terreno está ahí votado, eso es lo que le digo. Pero es que si todo, pues hay escuelas del milenio están votadas, y por eso no sirven las escuelas del milenio. No sirven los gobiernos, que dejan ahí esas importantes obras donde ya hay costos invertidos, donde hay costo hundido, como se llama en finanzas, ¿no? Pero hay que aprovechar esas obras tempranas y completar la refinería, como hay que utilizar las escuelas del milenio, pero no puede ser que venga un irresponsable, eche todo a perder y resulta que las cosas no sirven. Y no solo eso, glosan a lo que quisimos hacerlo. ¿Usted se imagina qué gobernante va a intentar hacer una obra que dure más allá de su gobierno? Si puede venir un irresponsable a dejar parado todo y lo glosan al que tomó la decisión. Oiga, esperemos eso. Oiga, no sabemos de su desarrollo. Antes de que se me vaya, en un minuto, no se me extienda mucho en la respuesta, en un minuto. Ayer inauguraron el puente de Mataje. Yo hace 3 años escribí un tuit citando la respuesta que le dio Santos a usted en RT, en una entrevista en RT en Rusia, donde Santos reconoció que fue un error. O sea, a mí por ese tuit me etiquetaron. Bueno, lo cierto es que ese puente sí existe y ya ha sido completado el anillo vial con Colombia. ¿Qué sensación tiene usted de eso? Por favor, como te decía, Fabricio, no solo nos robaron la verdad, sino el sentido común. ¿Tú crees que es posible hacer un puente de primer nivel? Hoy que existe el satélite, eso para que pase guerrilla y narcotráfico. Solo un tarado como Moreno se le ocurre esto, pero lo repite la prensa. Solo es el tercer eje vial y por cumplir, lo acabamos 3 años antes. Colombia se atrasó 3 años. O sea, y los cumplidos somos los que sufrimos las consecuencias porque hemos tenido años de difamación diciendo que se ha hecho el puente a ningún lado para que pase la guerrilla y el narcotráfico. Lo bueno es que este es el tercer eje vial para beneficio de Esmeraldas, de Tumbaco, de Ecuador y de Colombia. Correcto. Gracias, economista. Que tenga una buena mañana. Tarde, entiendo por allá. Muchísimas Muy gracias. amable. Gracias. Un fuerte abrazo. Muy gentil. Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, aquí en A Primera Hora, 7:36. Pausa.